podamos tener un mejor intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias también respecto a nuestra práctica pedagógica. Como les dije al inicio, en este curso de conocimientos pedagógicos curriculares generales vamos a interactuar docentes de diferentes especialidades, de diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, dado que vamos a trabajar un tema que es transversal y que es común en toda educación básica. Vamos entonces a dar inicio, recordando siempre que es importante que nosotros revisemos la página de evaluación docente, sea para aquellos que están postulando para el ingreso a la carrera pública magisterial, como para aquellos que están postulando para el ascenso a la carrera pública magisterial. Es importante que nosotros revisemos, aquí les estoy colocando el enlace para poder estar al tanto de las últimas novedades y sobre todo reconocer que esta evaluación nacional, que justamente es la que nosotros nos encargamos de poder reflexionar respecto a nuestra práctica, busca la selección de los docentes calificados, aquellos que tienen un buen desempeño también, y en el caso del ascenso, que sea basado en mérito, también un incentivo a la reflexión profesional, dado que las casuísticas nos muestran situaciones que están relacionadas a nuestra práctica diaria. Entonces, no solo es una evaluación, sino nosotros también en este espacio vamos a poder reflexionar si realmente estamos alineados a lo que nos pide el sistema educativo peruano y de qué manera nosotros también estamos contribuyendo al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Vamos entonces a iniciar en el desarrollo de esta sesión, eh, empezando con lo que nos pide los diferentes temarios. Vamos a trabajar los principios de la educación peruana. Nosotros, el sistema educativo peruano se basa justamente en 8 ideales o aquellos modelos que se quieren desarrollar en nuestros estudiantes para poder brindar condiciones que favorezcan al aprendizaje. Estos 8 principios son los que están en la Ley General de la Educación y vamos a mencionarlos a continuación. El primero es la ética. Nosotros queremos promover los valores morales y la ciudadanía activa en nuestros estudiantes, la equidad, garantizar la igualdad de oportunidades para todos, la inclusión, incorporar a los diferentes grupos de estudiantes y a las personas con discapacidad, la calidad, asegurar una educación integral y pertinente, la democracia, fomentar el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana, la interculturalidad, valorar la diversidad cultural y lingüística, la conciencia ambiental, motivar la conservación del entorno natural y la creatividad e innovación, fomentar el pensamiento crítico y la innovación en nuestros estudiantes. Estos principios que están en la Ley General de Educación y que también son la base del currículo nacional, se van a traducir en nuestra práctica pedagógica a través de las diferentes decisiones que nosotros tomamos en esta práctica. Por ejemplo, si queremos promover la ética, nosotros vamos a impregnar nuestras normas de convivencia alineadas a la ética, buscando un trato justo entre nuestros estudiantes y sobre todo modelando los valores, no en discursos, sino con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo. Con respecto a la equidad, debemos nosotros brindar apoyo a nuestros estudiantes con respecto a los recursos, la adaptación de los materiales, asegurar las oportunidades reales del logro de nuestros estudiantes. Sobre todo, para ello partimos del diagnóstico real de en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. Con respecto a la inclusión, vamos a también brindar aquellos ajustes para poder disminuir estas barreras y brindarles apoyo educativo a nuestros estudiantes para que ellos tengan también, al igual que nuestros estudiantes que tenemos en el aula, tengan altas expectativas para todos. Respecto a la calidad, nosotros vamos a planificar desde la programación, las unidades, las sesiones, con un propósito de aprendizaje, con estrategias pertinentes, utilizando metodologías activas, evaluación formativa y retroalimentación. Con respecto a la democracia, vamos a fomentar la participación de nuestros estudiantes en los diferentes espacios, vamos a promover los acuerdos en el aula y vamos a buscar una gestión pacífica de los conflictos también que puedan ocurrir en la escuela.
Con respecto a la interculturalidad, es importante que nosotros reconozcamos y valoremos las lenguas, la cultura de nuestros estudiantes y podamos tener un diálogo respecto a sus conocimientos y también trabajar en base al contexto. Con respecto a la conciencia ambiental, es importante que así no seamos docentes de ciencia y tecnología, desde el área curricular que nosotros estamos enseñando o desde la tutoría también, promovamos acciones sostenibles en la vida escolar que tengan un enfoque de cuidado de nuestro entorno. Y finalmente, con respecto a la creatividad e innovación, es importante que nosotros fomentemos tareas retadoras a nuestros estudiantes para que ellos puedan diseñar soluciones originales, puedan fomentar su pensamiento crítico también y sobre todo elaborar diseños respecto a la resolución de diferentes situaciones. Por ello, siempre nuestro propósito va a ser trabajar en base a situaciones cercanas al estudiante. Entonces, fíjense cómo los principios nosotros podemos traducirlos en acciones pedagógicas. Ahora, es importante partir de los enfoques que actualmente nos indica el currículo nacional, haciendo una reflexión sobre la educación en la que nosotros de pronto hemos recibido y que muchas veces esas prácticas todavía las estamos haciendo en el aula. Esta parte de la reflexión la vamos a hacer con esta vista sobre el modelo que estuvo centrado en el docente, ¿no? Y un poco cómo nosotros todavía en algunos casos tenemos una percepción distinta sobre el aprendizaje basado en la transmisión de conocimientos, ¿no? En el modelo centrado al docente, los conocimientos se tenían que transmitir, eran dirigidos por el docente y se buscaba que el estudiante tenga una reproducción exacta de lo que nosotros estábamos dando, ¿no? Ellos solo tenían que recordar y repetir lo que nosotros decíamos. Había una secuencia instruccional donde los estudiantes generalmente trabajaban en función a los textos escolares o aquello que nosotros colocábamos o dictábamos en clase y siempre con la mirada de que ellos puedan recordar y repetir. En ese tiempo, pues el eje era el profesor y los contenidos. Ahora, con respecto a lo que nos pide el currículo nacional, y justamente aquí viene ese cambio que se da desde que se está implementando esta propuesta. El modelo está centrado en el estudiante. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de estudio ya no solo son los conocimientos, no se está quitando, sino se está trabajando en función al desarrollo de habilidades, competencias, actitudes, y vamos a propiciar que nuestros estudiantes sean más autónomos. Es decir, nosotros como docentes vamos a brindarles experiencias retadoras a través de diferentes metodologías activas que se están empleando actualmente, proyectos, estudios de casos, investigaciones, simulaciones, aprendizajes basado en problemas, gamificación, donde el propósito es que los estudiantes, los conocimientos que ellos están desarrollando con sus habilidades, puedan tener un propósito que esté orientado a la resolución de problemas. En este enfoque, el eje son los estudiantes y su aprendizaje. Entonces, fíjense el cambio que se está dando y justamente aquello que sostiene este cambio es el currículo nacional apoyado en el enfoque del constructivismo y el socioconstructivismo, ¿no? Estas dos teorías tienen diferentes representantes, pero en conjunto se busca que el aprendizaje sea activo y también contextualizado. Algunos rasgos que nos da el constructivismo. El estudiante construye su aprendizaje, es decir, elabora sus significados a partir de la interacción con el entorno y no solo se trata de recibir información. ¿Cuál es el papel del docente con el constructivismo? El docente va a diseñar experiencias retadoras, va a ofrecer recursos, va a orientar y va a apoyar al estudiante brindando andamiaje para que el estudiante construya y consolide sus aprendizajes. Con respecto al socioconstructivismo, aquí el conocimiento se va a construir en contextos sociales, es decir, con la interacción, con la comunicación y con la colaboración con sus pares y también con el docente. ¿Cuál es el rol del docente según el socioconstructivismo? El docente va a organizar actividades colaborativas, donde también va a brindar andamiaje a los estudiantes apoyando su aprendizaje y eh, va a ir soltando al estudiante para que desarrolle también su autonomía. Con este primer
con este aprendizaje como construcción activa, ya no con la repetición mecánica, el currículo nacional se aleja de el primer slash que habíamos visto sobre la educación centrada en el docente para pasar a una educación centrada en el estudiante. Y aquí viene una primera reflexión. Si yo aprendí de esa manera, ¿también puedo enseñar así a mis estudiantes? En este momento, ¿cuáles son los cambios que observamos más en la educación actual con respecto a nuestros estudiantes? A ver, si podemos escribir en el chat, ya somos bastantes participantes. ¿Podríamos seguir enseñándolo así como nosotros aprendimos? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, si podemos escribir en el chat y vamos interactuando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está cambiando para poder justificar si todavía podemos enseñar mediante la repetición mecánica y memorística o trabajar con este enfoque centrado en constructivismo y el socioconstructivismo? A ver si podemos escribir en el chat. ¿Qué se puede observar con respecto a los estudiantes en esta época que estamos nosotros, nuestros propios estudiantes? Si somos docentes de inicial, de primaria, de secundaria, ¿qué es lo que estamos observando actualmente? A ver si podemos escribir. ¿De qué disponen los estudiantes actualmente y que nosotros no teníamos cuando recibimos la educación, por ejemplo? Cuando era centrado en el docente, cuando ellos se encargaban de solo instruirnos y teníamos que repetir, memorizar. Ya uno es la tecnología, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? Antes todo estaba basado en la información que traía el docente, ahora los estudiantes tienen acceso a la información. ¿Qué otro elemento más? La generación de ahora tiene más información a su alcance. ¿Qué otros aspectos más vemos en nuestros estudiantes? ¿Qué hace que justamente cambiemos el transmitir los conocimientos en desarrollar habilidades en ellos? Ok, vamos a ir avanzando. Excelente, sí, ustedes pueden participar aquí en el chat. Eso hace que también el docente ya no sea él, no asuma el rol central, sino el docente tiene que propiciar la interacción entre sus estudiantes. Para ello, el docente ha cambiado su rol, va a encargarse de plantearle retos al estudiante para que el estudiante en la construcción del aprendizaje vaya resolviendo esos retos. El docente va a ofrecer pistas, va a modelar, va a retroalimentar y también tiene que regular la ayuda. Va a propiciar la interacción, el diálogo, la argumentación, la construcción y también los acuerdos con los estudiantes. Va a brindar los apoyos temporales, es lo que les indicaba al inicio, ¿no? Mediante preguntas guías, ejemplos, organizadores que se van a ir retirando gradualmente para promover la autonomía de los estudiantes. Y por ello, dentro del currículo nacional, nosotros estamos trabajando con el enfoque por competencias, ¿no? Nosotros desde la implementación del currículo nacional, desde el 2016, nos hablan de 4 definiciones claves del currículo nacional. ¿Qué son competencias? ¿Qué son capacidades? ¿Cuáles son los estándares de aprendizaje? Y también los desempeños, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que, ya sabemos la teoría, pero también una vez que conozco la teoría, cómo yo aterrizo estas definiciones en mi práctica docente. Primero vamos a centrarnos en la definición del enfoque por competencias del currículo nacional. Las competencias, dice, se refieren a la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. A diferencia de lo que hacíamos antes, no solo transmitíamos conocimientos, ahora queremos desarrollar las competencias en nuestros estudiantes a lo largo de la escolaridad. Es decir, que el estudiante va a ir impregnándose
justamente en el desarrollo de estas competencias desde el nivel inicial hasta su transcurso en la educación básica hasta culminar la secundaria, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el aprendizaje va a ser gradual y nosotros lo vamos a poder observar en este esquema. Vamos a ver un poco con respecto, a ver, a personal social. Con respecto a personal social, fíjense, en educación inicial tenemos aquí el ciclo uno y el ciclo 2. Personal social en inicial, vamos a ver que se van a trabajar el área es personal social, pero vemos las competencias, construye su identidad, convive y participa, comprende que es una persona amada por Dios, ¿no? Y aquí vemos las áreas cómo se van desagregando. En primaria ya hablamos ahora de personal social y educación religiosa y vamos a ver cómo de manera gradual llega a secundaria en las áreas desarrollo personal de PCC, ciudadanía y cívica, ciencias sociales y educación religiosa. Y aquí vemos las competencias en las que se ha desagregado. Vemos aquí también en psicomotriz, que es para inicial, luego educación física, ¿no? Y vemos cómo también las competencias, desde una competencia, tres, y llegan a tres competencias en secundaria. En comunicación, vamos a ver que en inicial vamos a trabajar aquí dos áreas, comunicación, arte y cultura. Luego, cómo se van desagregando. En comunicación en secundaria son tres competencias y en arte y cultura dos competencias. Y así vamos a ver para inglés, cómo matemática y ciencia y tecnología parten desde un área en el ciclo uno en inicial, luego se va desagregando así, llegando a tener la cantidad de áreas y competencias a lo largo de la escolaridad. Esto nos indica justamente el sentido que tiene los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje nos van a dar esos bloques de aquello que puede desarrollar el estudiante a lo largo de la escolaridad y nos va a dar justamente esa mirada gradual que se está dando en nuestros estudiantes. Son metas que se dan al término de cada ciclo escolar, ¿no? Empezamos en inicial y terminamos. ¿En qué ciclo escolar terminamos? A ver, tengo docentes aquí de secundaria. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, ¿a qué ciclo escolar corresponden? ¿A cuál? Al séptimo ciclo, ¿no? Ese es el aprendizaje, justamente vamos a trabajar nosotros de manera gradual. Y aquí vemos, ¿no? Empezamos en el primer ciclo, segundo ciclo y vamos a culminar en el séptimo ciclo. Ahora, hace un momento les decía, y estas definiciones claves, ¿cómo las articulamos en nuestro trabajo pedagógico? Justamente es importante que nosotros podamos ver este pequeño esquema que va a ir viendo cómo nosotros en nuestra práctica pedagógica articulamos estas definiciones claves. La competencia es aquel conjunto de logro complejo que queremos que el estudiante alcance. Ya no solo es conocimiento, sino desarrollen habilidades y también actitudes. Las capacidades son los recursos que el estudiante va a movilizar para desarrollar justamente estas competencias, ¿no? Por ejemplo, en el área de matemática tenemos cuatro competencias y cada competencia tiene cuatro capacidades. Para poder desarrollar la competencia, tiene que movilizar sus capacidades y de esa manera esos recursos le van a ayudar a trabajar y también es importante aquí observar el enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, en matemática tenemos, vamos a ver que aquí vamos a emplear, por ejemplo, la competencia resuelve problemas de cantidad. Para poder desarrollar esa competencia, el estudiante tiene que utilizar
sus capacidades. Traduce, comunica, usa estrategias y también el argumenta, ¿no? ¿Para qué? Aquí viene el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de el área de matemática? La resolución de problemas. Está basado justamente en el estudiante resuelva problemas. Ahora, el estándar es aquel nivel que esperemos que alcance el estudiante al término de cada ciclo. Por ello es que el estándar generalmente es esa meta que va en bloque de 2 años, ¿no? Porque tenemos estudiantes que en algunos casos se encuentran en un nivel en inicio, otros en proceso, otros en un nivel esperado, ¿no? El nivel logrado. Y vamos a ver que en los 2 años que vamos a trabajar con los estudiantes se espera que alcance ese estándar, ¿no? Se espera, es nuestra meta, pero eh, según las diferencias que vamos a encontrar, la diversidad de nuestros estudiantes, vamos a encontrar estudiantes que tienen diferentes niveles de logro. Los desempeños que también tenemos nosotros en el currículo nacional y podemos observarlo mejor con ejemplos en los programas curriculares, tanto de inicial, de primaria y de secundaria, son los indicadores observables, pero que son específicos por grado, ya no por ciclo, como lo tiene el estándar, sino específico por grado para poder también observar la gradualidad. Nosotros, para poder reconocer que el estudiante está desarrollando las competencias como son logros complejos, vamos a recoger evidencias a partir de productos o actuaciones en el estudiante. Por ello es importante que nosotros propongamos actividades complejas para ver si el estudiante está alcanzando justamente el desarrollo de estas competencias. Y para poder lograr de manera objetiva reconocer ese alcance de nuestros estudiantes, nosotros construimos los criterios y los instrumentos de evaluación, siempre enfocados en la evaluación formativa. Nosotros no queremos colocar una nota al estudiante, lo que queremos ver realmente es si está avanzando, si está aprendiendo y si tiene dificultades, poder retroalimentar al estudiante. De esto se trata la evaluación formativa. Para ello utilizamos diferentes instrumentos y también recogemos información en diferentes momentos. No es solo al finalizar el año escolar, sino en diferentes momentos de cada bimestre o unidad. Es importante entonces recordar aquí algunas ideas claves. El desarrollo de competencias implica más allá de acumular contenidos o conocimientos, sino requiere la capacidad de movilizar y aplicar estos saberes, estos conocimientos que está aprendiendo el estudiante en situaciones de la vida real, que tenga un propósito claro y que el estudiante al poder aplicar en estas situaciones reales pueda actuar de manera pertinente y de manera ética. ¿Cuál es el rol de la escuela entonces? Ofrecer oportunidades a través de experiencias de aprendizaje auténticas y desafiantes a nuestros estudiantes. Entonces, esa es la mirada de el enfoque por competencias del currículo nacional. Ahora, el día de hoy también es importante que recordemos que vamos a trabajar los enfoques transversales. Los enfoques transversales corresponden a las formas en las que los estudiantes, en realidad la comunidad escolar, se va a relacionar en el espacio común, donde se comparte, y aquí no solo hablamos del aula, sino hablamos de toda la escuela. Estos enfoques transversales se traducen en las formas específicas que tienen para actuar y que están constituidas por valores y actitudes. Entonces, aquí, cuando hablamos de la comunidad escolar, estamos hablando de los docentes, los directivos, el personal administrativo, el personal del servicio, que deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria en la escuela, ¿no? Por ello, nosotros nos estamos relacionando constantemente y esto va a permitir que los estudiantes puedan observar y valorar los modelos de comportamiento, ¿no? En el perfil de egreso justamente nos habla de, además de competencias, también la acción formativa se da con los enfoques transversales. Estos se van a impregnar en las competencias que buscamos que los estudiantes desarrollen. Nosotros trabajamos 7 enfoques transversales, los cuales están aquí en la siguiente lámina. De manera general, un poco vamos a poder observarlo para poder luego resolver las casuísticas.
Con respecto a el enfoque de la interculturalidad, se relaciona bastante con el principio que habíamos visto, donde se promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo, ¿no? Recordemos que aquí es el respeto e interacción entre lenguas y cultura. El enfoque de derechos también está asociado al principio, uno de los principios de la educación peruana, que fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes, asimismo promueve el diálogo y la participación y la democracia, ¿no? Fomentar la participación estudiantil. El enfoque en igualdad de géneros aquí busca brindar las mismas oportunidades a estudiantes hombres y mujeres, eliminar situaciones que generen desigualdades entre ellos. El enfoque ambiental, también relacionado a uno de los principios, busca formar personas conscientes del cuidado del ambiente que promuevan el desarrollo de los estilos de vida saludables y sostenibles. El enfoque orientación al bien común busca que el conocimiento, los valores y la educación sean bienes que todos compartimos, promoviendo relaciones solidarias en comunidad. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, la discriminación y la desigualdad de oportunidades. El enfoque búsqueda de la excelencia incentiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Las altas expectativas para alcanzar sus metas y contribuir con su comunidad. Entonces, estos enfoques transversales nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes así de manera, como su nombre lo indica, transversal en el desarrollo de las actividades, en la interacción, no solo en el aula, sino también con todos los actores educativos. Ahora, un resumen de esta primera parte. Vamos a ver en esta última lámina. Nosotros partimos desde cómo ha cambiado la sociedad y esa era la primera reflexión. La sociedad en la que nosotros nos educamos en la escuela es totalmente diferente a la sociedad en la que se encuentran actualmente nuestros estudiantes, sea yo docente de inicial, de primaria o de secundaria. Estamos en constantes cambios, las tendencias también están, eh, en cada momento hay nuevos desafíos, nuevos retos, ¿no? En esta sociedad es donde nosotros vamos a encontrar al estudiante. ¿Y qué es lo que nos pide el sistema educativo peruano? Basado en el perfil de egreso de nuestra educación básica, que el estudiante pueda ser un ciudadano competente en esa sociedad. Entonces, para poder ser un ciudadano competente en esa sociedad, es importante que nuestra escuela pueda asegurar la formación integral de este ciudadano que nuestro país necesita. Para ellos que nosotros vamos a eh, buscar el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes que el estudiante tiene que alcanzar y todas estas impregnados de los enfoques transversales, porque no solo estamos formando a la persona en conocimientos y en habilidades, sino también en actitudes y en ese actuar ético que buscamos, ¿no? Es importante que nosotros desde la escuela podamos ejercer un liderazgo pedagógico, trabajar de manera colegiada, desarrollar una gestión autónoma en base a las necesidades de nuestros estudiantes. Tenemos el currículo nacional, pero tenemos que diversificarlo de acuerdo a nuestro contexto y a la realidad de nuestros estudiantes. Poder trabajar con la familia, fomentar el compromiso y participación de los padres en los aprendizajes de sus hijos, promover la convivencia y participación democrática y tener altas expectativas sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, valorando sus saberes y sus habilidades, ¿no? Entonces, este es un mapa general de lo que nosotros queremos justamente y lo que el sistema educativo busca en nosotros los docentes. Ese es el reto que tenemos y en base a ese reto y a las normativas, a los documentos curriculares vigentes, nosotros nos enfrentamos a las casuísticas que nos presentan estas evaluaciones docentes. Vamos a nosotros a desarrollar los casos que se ha presentado en una ficha. Quiero que me confirmen si ustedes han recibido la ficha, si no les comparto aquí en el chat. Y para poder resolver las casuísticas es importante los siguientes tips. Nosotros nos enfrentamos a diferentes casuísticas. Estas casuísticas nos van a situar en una experiencia concreta en la escuela o en nuestro sistema educativo
donde es importante que nosotros podamos leer comprensivamente el caso. Tenemos que reconocer con claridad qué es lo que nos están preguntando. Tener cuidado con las preguntas, aquellas palabras que están en negrita, aquellas preguntas que son en negativo. Y una vez que reconozcamos nosotros qué es lo que nos preguntan, poder discriminar entre las tres alternativas. Tenemos tres alternativas de respuesta, entonces es importante que discriminemos y apliquemos los conocimientos que vamos a ir desarrollando en cada sesión. Como les dije, esta tarde vamos a trabajar de manera transversal con casuísticas de inicial, de primaria y de secundaria, pero que tienen como elemento clave los temas que hemos revisado al inicio. Ok, entonces vamos a ir respondiendo en el chat. Quiero que por favor todos han tenido acceso a la ficha. Si alguno no ha tenido acceso a la ficha, me escribe para poder compartir. Mientras vamos viendo el primer caso. Vamos a ver justamente casos relacionados a los temas que he compartido al inicio. Ok, vamos entonces, podemos escribir en el chat cuál es la respuesta correcta y de esa manera vamos a ir luego reflexionando y vamos analizando cada alternativa. A ver, les doy unos minutos. ¿Sí? Podemos compartir cuál es la clave correcta. ¿Sí? Podemos escribir nuestra respuesta. A ver, voy a habilitar aquí. A ver si pueden escribir su respuesta en el chat. Ok, ahora sí me está llegando. Vamos a ir viendo, yo voy a dar lectura al caso para ir un poco reconociendo algunos elementos de este caso, ¿sí? Durante la Semana Patriótica, la institución educativa organiza una feria en la que cada sección de secundaria presenta bailes, platos típicos y relatos orales de distintas comunidades del país. Fíjense, en esta primera parte ya nos está situando en un contexto, ¿no? Nos está hablando de una institución educativa de secundaria. En ese marco, el docente de matemáticas solicita a su sección que recopile y organice datos reales sobre el número de presentaciones por región, los tipos de lenguas empleadas y la participación de estudiantes migrantes. Construye tablas y gráficos comparando la presencia de culturas y lenguas en la feria con la diversidad cultural de su aula y del distrito. ¿Qué principio de la educación peruana está priorizando principalmente el docente en esta experiencia? No, acuérdense que eran 8 principios. Entonces, pero yo no me acuerdo cuáles son los principios. Por ello es importante que nosotros leamos cada alternativa y veamos si es acorde a lo que se está esperando con respecto al caso, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la alternativa A nos habla de la inclusión. Inclusión hacía referencia a, en este caso, que es lo que dice, promover que todos los estudiantes participen sin discriminación, generar condiciones para que cada uno aporte en la actividad, evitando prácticas de exclusión durante la organización y presentación de la feria. Aquí, el docente lo que está haciendo es recoger información en base ya a las presentaciones que están haciendo cada región. Entonces, está promoviendo la inclusión. ¿Qué es lo que dice?
con las actividades que ha formulado a sus estudiantes. ¿Promueve la inclusión? Veamos la alternativa B, equidad. Al orientar la actividad a reconocer desigualdades y a distribuir oportunidades y recursos de participación según las necesidades, de modo que el aprendizaje y el aporte de todos los estudiantes no dependan de su origen o condición. Esto también ya está presente. El estudiante, según el docente de matemática, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aprovechar que ya se organizó la feria y en esa feria va a recoger información. O sea, la participación de las demás secciones ya se ha dado previo a la actividad del docente. El docente quiere aprovechar esa actividad para poder, desde el área de matemática, hacer que sus estudiantes recojan información. A ver, excelente. Vamos a ver por aquí. En el caso de la alternativa C, interculturalidad. Al analizar y valorar la diversidad cultural y lingüística. Esto sí están haciendo sus estudiantes, están recogiendo información, están construyendo tablas, comparando. Esto sí se observa en la actividad de los estudiantes de ese docente de matemática. Comparando su representación en la feria con el aula y el distrito y promoviendo comprensión crítica de la convivencia entre culturas y lengua en la comunidad. Entonces, las otras dos actividades con respecto a la alternativa A y B, son principios que sí se están promoviendo desde la organización general, desde toda la escuela, pero específicamente lo que está haciendo el docente con la experiencia de sus estudiantes son estos recopilar y organizar información, construir tablas. Con esas actividades es fomentar la interculturalidad, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. En realidad, porque sus estudiantes van a recoger información numérica y van a convertirla luego en poder reflexionar, en tomar decisiones, tomar respecto a lo que han observado en esa feria, ¿no? Vemos que tanto la A y la B, vamos a ver los que sí están presentes, pero que no son las que prioriza el docente con su actividad, ¿no? Esas sí están presentes en la Semana Patriótica que están desarrollando, pero las que él está haciendo con la actividad de recoger información está más centrado en la interculturalidad. Efectivamente, tal como ustedes mencionaron, la alternativa sí. Y un poco para poder ir eh, profundizando, la experiencia que realiza el docente es reconocer, analizar y valorar la diversidad cultural y lingüística. Recoge información de lo que han presentado los estudiantes de toda la escuela con respecto a las regiones, ¿no? Incluso también se habla sobre recojo de las lenguas y la migración. Entonces, va a utilizar herramientas matemáticas y va a poder comparar con la realidad del aula y del distrito. Entonces, está atendiendo directamente la interculturalidad. La respuesta efectivamente es la alternativa C. Vamos con la siguiente, a ver, vamos con la número 2. Si tenemos dificultad para identificar la alternativa correcta, podemos indicar cuál es la alternativa que vamos a descartar. Por ahí también podemos hacer el análisis, ¿ya? A ver, me indican sus respuestas. Estamos en la número 2. Casuística número 2. Si tienen dificultades para reconocer, no se preocupen. Al final vamos a compartir las claves de las casuísticas del día de hoy. A ver, podemos escribir en el chat.
A ver, ya tengo respuestas. Excelente, Edith Beatriz. Muy bien. Voy a leer el caso mientras sigo recibiendo sus respuestas, ¿ya? Este caso también trata de secundaria. Dice, en una institución educativa, los estudiantes de primer grado participan en un proyecto que busca proponer medidas de prevención frente al acoso escolar. En este caso, el bullying. Entre las actividades involucradas en este proyecto, dichos estudiantes organizados en equipos y orientados por el docente van a escribir textos de diversos géneros para publicarlos en los paneles de la institución. Fíjense, hasta aquí estamos viendo que se parte este proyecto de una realidad, de una situación que eh, puede estar ocurriendo en la escuela y van a proponer medidas de prevención frente al acoso escolar. ¿Qué más vemos? ¿Qué, qué competencia del área de comunicación se va a movilizar aquí? Van a escribir textos, ¿no? Seguimos. Los integrantes de un equipo quieren elaborar una infografía con el propósito de dar a conocer el rol de las familias para prevenir casos de acoso escolar. Sin embargo, están teniendo problemas en la planificación de su escritura, ¿no? De su escrito. Para ayudar a los estudiantes en este proceso, el docente lleva a cabo diversas acciones. ¿Cuál de las siguientes acciones están enmarcadas necesariamente en un enfoque comunicativo? Bien, hace un momento en la parte teórica yo les mostré las competencias, les mostré las áreas curriculares, las competencias y cómo se da la gradualidad. Es importante que nosotros también reconozcamos el enfoque de cada área. Yo les decía, en el caso de matemáticas es el enfoque de resolución de problemas. En el caso de comunicación es el enfoque comunicativo. A ver, Juliana, Karen, Beatriz, excelente, Edith también, han identificado la respuesta correcta. Vamos un poco a ver cuál de las tres alternativas está orientado a ese enfoque comunicativo. Veamos qué nos dice la alternativa A. El docente pide a los estudiantes que comenten las características del género infografía. Luego les propone elaborar una definición en la que se exprese que dicho género tiene imágenes e información verbal. Aquí está centrada en el contenido, ¿no? Es más, en ese formato, en la infografía, que es la que va a desarrollar qué características debe tener ese formato, pero en ningún momento está orientado a quién va dirigido ese escrito. Queremos que esté dirigido a las familias, ¿no? Como las familias tiene, van a aportar en la prevención del acoso escolar. Vemos que aquí solo se centra en este caso, el formato del escrito. Es una infografía, entonces tengo que centrarme en imágenes y la información verbal, pero no en el usuario, que en este caso es el padre, los padres de familia. Entonces, aquí no vemos orientado al enfoque comunicativo. Ahora, B o C. Veamos qué nos dice la alternativa C. El docente pide a los estudiantes que analicen la estructura de diversas infografías entregadas por él. Después le propone que escriban su propio texto tomando como base las infografías analizadas. ¿Qué está haciendo aquí? Está dando énfasis a una estrategia, ¿no? Vamos a utilizar, copiando el formato de la infografía que nos está dando el docente, pero no sabemos si es adecuado a las familias o a los padres de familias quienes son realmente los destinatarios. Tampoco menciona el usuario al que va dirigido. No está orientado justamente en el enfoque comunicativo. No tenemos que adecuar a, a esa persona, sino solo está seleccionando en función a lo que el docente les presenta. Y por aquí justamente mencionaron la respuesta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque dice, el docente primero pide a los estudiantes que indiquen a quiénes está dirigida la infografía. Tengo que conocer a quién voy a dirigir mi escrito.
Entonces, sobre esta base, les propone que conversen y determinen qué ideas claves deben quedar claras a esos destinatarios. Este sí está orientado al enfoque comunicativo, ¿no? Tenemos que ver que en el área de comunicación, cuando hablamos de las tres competencias que la conforman, todas están orientadas al enfoque comunicativo, que la comunicación que estamos brindando es una práctica social dirigida a otros, ¿no? Desde la oralidad, la escritura o desde la comprensión lectora, ¿no? Entonces, es importante esa perspectiva sociocultural que tiene sobre las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Y no podemos hacer un texto solo para cumplir una tarea o una consigna, sino nuestro propósito es comunicar en un contexto social. Y en este caso, ¿a quién va dirigido el mensaje? Hacia los padres de familia. ¿En qué lenguaje lo voy a emplear? ¿Qué gráficos voy a utilizar? Entonces, todo eso tiene que estar orientado al usuario. Y esta es una competencia, la competencia de escritura del currículo nacional. Ok. Entonces, vemos que la respuesta es la alternativa B. Vamos con la número 3, un poco para ir recordando un poco sobre los enfoques, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener el aprendizaje de la matemática desde un enfoque centrado en la resolución de problemas? Ya habíamos visto una pequeña explicación, que es lo que nos dice el currículo nacional. A ver, desde el enfoque, ojo, ¿cuál será la respuesta? A ver, tengo la respuesta de Juliana. Excelente. Edith, muy bien. Karen, recuerden que el currículo nacional también, con lo que hemos podido observar al inicio, está cambiando centrarnos solo en el contenido, en el conocimiento, sino busca más allá que sea, que pueda aplicar el estudiante en diferentes aspectos de su vida. ¿No? Entonces es importante y sobre todo en las matemáticas, ¿no? Que muchas veces los docentes se centran en la destreza que desarrolla el estudiante haciendo prácticas y prácticas, ¿no? Pero no en lo que realmente va a hacer el estudiante con ese aprendizaje, ¿no? Cómo lo va a utilizar en su vida diaria. Por ello, tal como están aquí mencionando, no se trata solo de la adquisición mecánica, destrezas o en este caso destrezas de cálculo, ¿no? Sino es más allá. Incluso ya no hablamos de definiciones cuando nosotros trabajamos las nociones matemáticas. Buscamos que el estudiante comprenda esas nociones, que las interprete y las aplique. Entonces, por eso no es correcta la alternativa A, que solo se está centrando en la destreza del cálculo. Con respecto a la alternativa B, el aprendizaje matemático tiene como fin determinar la dificultad de una tarea matemática, para lo cual se observan las edades a las que los estudiantes consiguen mayor éxito. Aquí reduce a solo observar la dificultad en las tareas. No está asociada justamente al enfoque que es resolución de problemas, y ese enfoque de resolución de problemas, tal como lo vemos en la alternativa C, se realiza a través de esas experiencias concretas y parte de situaciones significativas donde buscamos que el estudiante pueda poder
ir descubriendo. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los estudiantes, ¿no? Por eso utilizamos diferentes estrategias, de pronto a partir de la vivenciación, el uso de material concreto, el uso del material gráfico, hasta llegar a la formalización ya al lenguaje simbólico matemático, ¿no? Entonces, trabajamos con diferentes estrategias para que el estudiante pueda comprender la noción y aplicarla en la resolución de situaciones, incluso las situaciones problemáticas, tratamos que sean cercanos al estudiante, que pueda ser aplicada en su vida diaria, ¿no? Entonces, justamente este es la propuesta del currículo nacional. Vemos aquí. El currículo nacional plantea que el aprendizaje de la matemática debe centrarse en la resolución de problemas en contextos reales y significativos, donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje mediante la experimentación y el descubrimiento, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la propuesta. Vamos con la número 4. A ver, y empezamos con los enfoques transversales para poder profundizar un poco con los enfoques. A ver, mientras voy dando lectura al caso, ustedes van viendo la alternativa, pueden escribir aquí en el chat. A ver, una docente requiere brindar apoyos a Sergio, un estudiante que presenta baja visión. Por ello, en una reunión colegiada, los docentes comparten distintas sugerencias. Considerando los principios del enfoque inclusivo, ¿cuál de los siguientes docentes plantea una sugerencia pertinente? A ver, vemos el enfoque inclusivo. ¿Quién está dando una sugerencia pertinente? ¿Ana, Bernardina o César? Que queremos fomentar con el enfoque inclusivo. A ver, excelente Juliana, excelente Beatriz. Ya, vamos a ir viendo aquí el enfoque inclusivo. Hemos visto que tenemos un principio también que está relacionado. Ok, vamos a ir identificando en cada alternativa qué es lo que se busca desde el enfoque inclusivo, ¿ya? ¿Qué sucede en la alternativa A? Dice, Ana dice, pienso que es necesario designar a algunos estudiantes para que apoyen a Sergio durante la lectura de textos escritos. Luego es indispensable acercarnos a su sitio para asesorarlo y asegurarnos de que realice una correcta interpretación de lo que se le ha leído, ¿no? Aquí hay una palabra que me hace bastante ruido. Nosotros podemos asegurarnos una correcta interpretación de nuestros estudiantes, sean inclusivos o no, en nuestra práctica. Queremos brindar a todos las mismas oportunidades, pero no siempre vamos a asegurarnos de que sea correcto. Por eso es que brindamos retroalimentación, brindamos andamiaje, ¿no? Por eso les decía, esa palabra me hace ruido porque el fin no es que lo haga correcto, porque está en un proceso de construcción. Pero más que eso, aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Hay un apoyo
y estamos dando responsabilidad a algunos compañeros, ¿no? Ellos lo van a apoyar vamos a designar, es más, ¿no? Yo como docente, que me dan el trabajo estos estudiantes y lo apoyen en la lectura. Eh, Nosotros desde no solo el enfoque inclusivo, buscamos que el estudiante desarrolle la autonomía. Entonces, para que este estudiante que presenta, porque ojo, su dificultad es presenta baja visión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Mm? A ver, para que él pueda lograr la lectura, tendríamos que hacer adecuaciones al texto para que el estudiante pueda leer de manera autónoma, es decir, eliminar barreras. ¿Cuál es la dificultad que presenta baja visión? Entonces, yo quiero eliminar esa barrera o disminuir esa barrera, entonces voy a brindar un apoyo educativo, formatos más grandes, ¿no? Para que el estudiante pueda acceder al material de manera autónoma, ¿no? ¿Qué nos dice la alternativa C? César. Cuando pidamos a Sergio que analice un texto escrito, podemos brindarle una versión resumida o las ideas principales del texto resaltadas para que no se confunda. Así, él sabrá que puede contar con diversos apoyos para desarrollar las mismas actividades que sus compañeros. Ahora, ¿a quién le estaríamos poniendo en ventaja? Porque yo les estoy dando ya las ideas principales. Voy a lograr que este estudiante desarrolle la competencia lectora si solo le doy las ideas principales. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? No va a trabajar el mismo texto al final que sus compañeros porque le estoy dando ventaja. O también puede ser una desventaja porque él no va a poder desarrollar estrategias de la comprensión lectora, no va a poder movilizar las capacidades, obtiene información, infiere, reflexiona porque le estoy dando un texto resumido. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reducir el reto cognitivo, recortándole el contenido. Entonces, aquí tampoco estoy considerando el enfoque inclusivo. Cuando hablamos de los principios del enfoque inclusivo, estamos hablando un poco de el DUA, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje, que nos va a brindar justamente estas adecuaciones en la forma de presentar el material. Y eso es lo que nos dice la alternativa B. ¿Qué es lo que nos propone Bernardina? Creo que lo principal es conversar con Sergio. Él nos podrá decir las características que requieren los textos. No tengo que conocer, ya presenta baja visión. Entonces, ¿cómo le puedo yo presentar los textos? ¿Quién me lo va a decir? Es el propio Sergio. Eh, ¿Qué tipo de fuente? El contraste de la luz, em, del del papel que les estoy brindando, los colores, y de esa manera podemos seleccionar los textos escritos más adecuados que puedan ser usados tanto por Sergio como por sus demás compañeros, ¿no? Entonces aquí es el mismo propósito de aprendizaje para todos, pero con ajustes en el formato, en este caso de el material, ¿no? No puedo recortar el contenido, acá hay una discapacidad visual, entonces debo de brindar ajustes en la presentación. Es importante que nosotros, cuando nosotros hablamos del enfoque inclusivo, es brindar el apoyo al estudiante, pero no dejar de que él participe en las actividades. Tampoco puedo hacerlo dependiente de sus compañeros. Quiero desarrollar la autonomía en todos mis estudiantes. Eliminar barreras no genera dependencia, ¿no? Entonces tengo que en este caso, ser un material más accesible para que pueda trabajar con independencia. Y aquí viene justamente el DUA, lo que yo les decía. Debemos diseñar textos accesibles para Sergio para que pueda trabajar con sus compañeros. Vamos con la número 5. A ver, otro enfoque.
Vamos a ver. El enfoque del bien común. Acordemos que los enfoques se van a ver en los comportamientos, en las actitudes de los estudiantes. Voy dando lectura y ustedes van indicando la respuesta, ¿no? Este caso es del nivel inicial. Veamos. Últimamente, la docente del aula de 4 años ha observado que los niños realizan sus actividades sin tomar en cuenta que las mesas continúan con restos de materiales de la actividad anterior e incluso el piso del aula permanece con algunos desperdicios. Hoy, ella tiene el propósito de aprovechar una actividad en la que usarán diversos materiales como los colores, las tijeras y hojas para promover la reflexión de la noción del bien común. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas son más pertinentes para que la docente logre su propósito? Noción del bien común. Ah, vamos a ver. Queremos que los estudiantes puedan demostrar acciones sobre cómo, en este caso, ellos, excelente Beatriz, van a, ¿qué queremos? Aquí vemos que el aula permanece con desperdicios, ¿no? Las mesas están sucias, ¿no? Con restos de materiales. Entonces yo quiero que mis estudiantes puedan reflexionar y para que reflexionen sobre la noción del bien común, ¿cuál es lo más pertinente? Vamos a ver. En el caso de la alternativa A, dice, pedir a los niños que entre todos cuiden la limpieza de su mesa y del piso del aula. Luego, pasar por los grupos para solicitarles que todos los materiales estén guardados y su espacio de trabajo esté limpio. Al finalizar la actividad, pedirles que cada uno elabore un dibujo de cómo ha quedado la mesa y el piso del aula. En esta alternativa, vemos que los estudiantes han comprendido la noción del bien común o vemos acciones dirigidas, ¿no? Porque vemos, la docente pide que cuiden la limpieza, la docente solicita que los materiales estén guardados y al final pues van a elaborar un dibujo sobre cómo quedó el aula, ¿no? Entonces vemos que está centrado en el control que realiza la docente, ¿no? No vemos actitudes de los estudiantes para el cuidado del aula, sino la docente en todo momento está dirigiendo. Guarden los materiales, eh, cuiden la limpieza, ¿no? No vemos que ellos han comprendido el cuidado. Les manda hacer un dibujo, pero eso no genera la comprensión de esta noción. Entonces la alternativa A no es pertinente. Excelente, Juliana. Vamos con la alternativa B, que dice, invitar a los niños a observar las mesas y el piso del aula al iniciar las actividades. Luego preguntar si creen que pueden mantener ordenadas y limpias las mesas y el piso del aula. Al finalizar la actividad, decirles que como han mantenido el aula ordenada, también lo pueden hacer con el patio y con otros espacios de juego. Vemos que aquí la docente a través de las preguntas trata de que los estudiantes puedan mantener el aula limpia, pero eh, no vemos en realidad una reflexión de parte de los estudiantes. Ella dice, ¿puede mantener el aula limpia? ¿O qué respuesta podemos tener? Sí, ¿no? Entonces, sí o no. Entonces, eh, mantuvieron el aula limpia por esa pregunta que hizo la docente, pero no vemos una interiorización de esa acción. No hay una reflexión sobre lo que ellos han podido
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué necesitaron para que esa aula se mantenga limpia? Bastó solo la pregunta de la docente, ¿qué interiorizaron? ¿Qué lograron? ¿Qué valores han promovido? No se ve eso en esta acción. ¿Qué es lo que nos dice la alternativa C? Solicitar a los estudiantes en asamblea que observen y comenten cómo están dejando la mesa y el aula después de la actividad. Luego preguntarles cuáles serían las consecuencias de trabajar en un aula sucia. Finalmente, dialogar sobre quiénes son los responsables de mantener el aula limpia. Fíjense que aquí la participación de los estudiantes se da en todo momento, ¿no? Porque la docente desde que solicita eh, en una asamblea, acuérdense que es una estrategia donde los estudiantes van a poder dar sus opiniones, dialogar libremente y van a observar y comentar. Vemos participación de ellos. Luego, ¿cuál sería la consecuencia de trabajar en una aula sucia? Ellos van a reflexionar a partir de identificar las consecuencias y también van a tomar decisiones y responsabilidades para mantener el aula limpia. Entonces, aquí vemos justamente cómo se fomenta ese enfoque del bien común. ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Una reflexión y una deliberación colectiva. Partimos de una situación real de convivencia. Los niños observan, analizan consecuencias sobre el aula sucia y todos van a asumir responsabilidades, ¿no? Es importante que los estudiantes participen en acuerdos y normas y realicen acciones sobre el buen uso y cuidado de los espacios y los recursos comunes, ¿no? Y en este caso, justamente orientado al enfoque del bien común. Ok, vamos a continuar. Vamos con la 6, enfoque ambiental. Por esa línea también. Ver acciones observables, valores en los estudiantes, que no solo queden discurso del docente o indicaciones del docente. A ver, vamos con la 6. ¿Qué es lo que tiene que tener el enfoque? Ver la participación activa de los estudiantes, la reflexión y de pronto cambios en respecto a la situación que estamos observando. A ver, voy dando lectura al caso y pueden ir colocando sus respuestas. Una docente tiene como propósito promover el enfoque ambiental en los estudiantes. En ese contexto, ha identificado que varios de los estudiantes a la hora de recreo consumen frutas y colocan los restos y las cáscaras de estas en los tachos de residuos comunes de la institución educativa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente con los estudiantes? A ver, excelente Karen, excelente Abel. Entonces, primero identificamos cuál es el problema con respecto al enfoque ambiental. Los residuos, todos los residuos están yendo a los tachos comunes. No hay en esa institución educativa de pronto esa conciencia de poder colocar los residuos orgánicos en tachos especiales, ¿no? Vemos desde la casuística. Entonces, como docente, ¿cuáles serían las acciones más pertinentes? Veo aquí, vamos a iniciar desde el final. Claro, no hay conciencia de más que reciclaje, porque aquí estamos viendo, Karen, el- la parte, los residuos orgánicos, básicamente, ¿no? Vemos que aquí está dando énfasis a los residuos orgánicos, que esos residuos al mezclarse con todos los residuos no tienen no están dirigidos justamente a un uso más efectivo con respecto al enfoque ambiental. ¿Qué es lo que nos dice la alternativa C?
Instalar recipientes de diferentes colores en la institución educativa. Luego indicar a los estudiantes en qué recipiente deben desechar los restos de las cáscaras de las frutas que consumen y comentarles que hay técnicas como el compostaje que permitan reutilizar estos residuos. Más que decirles a los estudiantes, y aquí nuevamente vemos, todos son indicaciones, van a usar estos tachos, deben desechar en estos tachos y hay técnicas de compostaje, pero estamos dirigiendo todo, ¿no? Estamos ordenando a los estudiantes que hagan y acuérdense que no va por ahí tanto el enfoque o el que practiquen estos enfoques transversales. Vemos la alternativa B. Proponer a los estudiantes observar un video sobre cómo se elabora el compost a partir de, de los restos y las cáscaras de las frutas que consumen. Luego pedirles que detallen en un texto los pasos para realizar esta técnica y lo coloquen en el periódico mural de la institución educativa. Aquí veo más el desarrollo del contenido sobre una actividad, pero no hay una reflexión o un cambio que se busca justamente con estos enfoques, ¿no? Quiero trabajar estos enfoques para producir cambios y valores y actitudes observables en los estudiantes. Entonces, aquí van a ver el video, van a elaborar un texto y van a colocar, pero no vamos a ver justamente cómo se refleja este enfoque ambiental con esa práctica que están haciendo. Y tal como ustedes han mencionado, en el caso de la alternativa A, primero, la docente va a solicitar a los estudiantes que identifiquen cómo ellos y los demás integrantes de la institución educativa desechan las cáscaras y los restos de las frutas que consumen, ¿no? ¿Cómo estamos desechando? ¿Dónde los estamos llevando? Evaluar las acciones para determinar qué actividades permiten reutilizar estos residuos, ¿no? Hay que reusar, en este caso, los residuos orgánicos. Luego, llevar a cabo alguna de estas actividades con los estudiantes. Cuando nosotros queremos promover el enfoque ambiental, justamente tenemos que implementarlo a través de proyectos ambientales, a través de aprendizajes vivenciales, integrarlos en las diferentes áreas, trabajar con alianzas municipales o ONG ambientales, ¿no? El enfoque ambiental busca fomentar una conciencia crítica y activa sobre la relación de los seres humanos y el ambiente, para formar justamente estos ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo sostenible. No es que el enfoque ambiental está direccionado solo para ciencia y tecnología, sino nosotros debemos trabajarlo en todas las áreas. Por eso hay un proyecto ambiental institucional también, ¿ok? Por eso la respuesta es la alternativa A. Vamos con la 7, a ver, ya, como para poder profundizar. Seguimos con el enfoque ambiental. Dice, en el marco de un proyecto ambiental sobre la gestión de los residuos sólidos, ahora son otros residuos, ya no los orgánicos, que se generan durante las actividades cotidianas, una docente tiene como propósito que los estudiantes aborden dicha problemática desde el enfoque ambiental del Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la que mejor promueve dicho enfoque? A ver, quiero que los estudiantes aborden esta problemática sobre la gestión de los residuos sólidos.
que tenga una aplicación práctica en su vida, ¿no? Excelente, Karen. Vemos tres propuestas. Las tres propuestas son interesantes. Vamos a ver cuál es la que aborda mejor, ¿ya? ¿Qué sucede con la alternativa A? Los estudiantes van a escribir acciones para reducir los residuos sólidos como vidrio, papel, plástico que generan en sus casas. Luego, la docente les solicita que compartan dichas acciones con sus compañeros de clase. En equipo identifican cuáles se pueden realizar en la institución educativa. Finalmente, solicitar a los estudiantes que busquen información acerca de las organizaciones nacionales e internacionales que se encargan del tratamiento de este tipo de residuos sólidos y cómo realizan este proceso. Pero quedó solo en reunir información. No hay cambios en la gestión de los residuos sólidos de parte de los estudiantes, ¿no? Identificaron acciones en sus casas, identificaron acciones que pueden realizar en las escuelas, pero solo se quedaron en la identificación. Y luego busco información de organismos internacionales o nacionales que se encargan del tratamiento de estos residuos. Pero no hay acciones, solo información. No es una acción pertinente. Ahora, entre la B y la C, por aquí tengo dos respuestas. Vamos a ver qué ocurre en la B. Pedir a los estudiantes que en sus casas y en la institución educativa recolecten residuos sólidos plásticos, sean bolsas, empaques o botellas, durante un mes. Ya van a hacer su reciclaje. Luego, pedir que elaboren ecoladrillos a partir de esos residuos. Después, indicarles que compartan el procedimiento para elaborar esos ecoladrillos con los compañeros de otras aulas. Finalmente, pedirles que acuerden en qué lugar del patio construirán e instalarán las bancas con los ecoladrillos elaborados por ellos mismos. A ver, aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Parece interesante, pero todo ha sido dirigido, todo ha sido direccionado. Recolecten. Ahora hacemos los ecoladrillos. No, todo ha sido direccionado y no hay momento de reflexión de parte de los estudiantes, como, por ejemplo, al instalar esas bancas, ellos han reducido sus residuos o han reutilizado esos residuos sólidos que está mejorando justamente el cuidado del ambiente. ¿No? Todo ha sido direccionado en producir esos coladrillos, ¿no? Muchas veces ahí es donde nosotros, en los proyectos que se hacen, no llegamos a generar esa conciencia crítica en nuestros estudiantes porque todo está direccionado. ¿Qué sucede con la alternativa C? Vamos a ver entre la B y la C. Pedir a los estudiantes que elaboren un gráfico estadístico sobre cuántos kilogramos de residuos sólidos como vidrio, papel y plástico generan en sus casas durante 2 semanas. Van a ir midiendo y anotando el consumo de estos residuos, ¿no? Luego solicitarles que compartan el gráfico con sus compañeros en clase y que identifiquen el residuo que genera mayor porcentaje en las casas a nivel del aula, ¿no? Van a compartir la información y van a identificar cuál es el residuo que más se genera en las casas de los estudiantes. Después preguntarles qué impactos ocasionan estos residuos en el ambiente y qué soluciones proponen al respecto. Por último, pedirles que establezcan un plan de acciones para disminuir o aprovechar los residuos sólidos en las casas. Aquí sí vemos aterrizar en reducir estos residuos o aprovechar estos residuos que justamente corresponde a la orientación del enfoque ambiental, ¿no? Decidir, participar y comprometerse con el desarrollo sostenible en su propio contexto. Entonces, la B está muy direccionada y en el caso de la C vemos que se busca una solución. Ok, identificamos este residuo que más consumimos en nuestras casas. Ahora, ¿qué hacemos para disminuir ese consumo? Ok, y un poco aquí, ¿no? Partimos del análisis de la realidad de los estudiantes. A través de ese diagnóstico con los datos, promovemos la reflexión crítica sobre los impactos y cerramos con una acción transformadora, que justamente es lo que busca este enfoque ambiental. Bien, no se preocupen que ustedes van a leer luego este material que se va a compartir con ustedes. Vamos con la número 8. A ver, enfoque de derechos.
Voy dando lectura. A ver. En una reunión colegiada, los integrantes del equipo directivo y los docentes tutores comentan que a pesar de estar desarrollando acciones de integración para una sana convivencia, se evidencian dificultades en la disciplina de los estudiantes. Por ello, plantean distintas propuestas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones propuestas para el manejo de la disciplina se alinea con el enfoque de derechos? Enfoque de derechos. A ver, ¿cuáles serían las acciones? Queremos que los estudiantes puedan tener una sana convivencia, pero vemos que la dificultad o el problema emergente aquí es, hay dificultades en la disciplina de los estudiantes. Entonces, yo quiero que mejore la disciplina, pero basarme con el enfoque de derechos. ¿Cuál descartamos? ¿Cuál creemos que sea la respuesta correcta? A ver, excelente, Beatriz. Un poco lo que ocurre en muchas escuelas y vamos a ir descartando la alternativa C. Premiar el buen comportamiento. Cuando nosotros usamos los premios, y eso ocurre también en nuestras clases, ¿no? Te voy a dar puntos o te voy a premio, entonces el estudiante actúa solo por ese incentivo y no va a reflexionar, no hay eh, ese desarrollo, esa autorregulación, porque queremos mejorar la disciplina en la escuela, ¿no? Entonces, para mejorar la disciplina, no voy a premiar a los estudiantes por el buen comportamiento. Ese buen comportamiento tiene que darse de manera que el estudiante pueda ya interiorizarlo. Excelente, Karen. Muy bien. Y con respecto a la alternativa A, ¿no? Acciones para que los estudiantes comprendan las normas de convivencia. Eh, Cuando nosotros elaboramos las normas de convivencia al inicio del año escolar, lo hacemos con ellos justamente porque parte de ellos, más que comprender, hay un compromiso, ¿no? Sobre el poder realizar esas acciones. Hay un compromiso para poder cumplir esas acciones que hemos hecho y también ir también evaluando esas normas de convivencia a lo largo del año escolar. Ya hemos logrado esta norma, ahora qué priorizamos, ¿no? Pero buscando siempre que el estudiante pueda poder ser responsable y comprometerse de lo que se ha acordado en el aula. Por ello es que en realidad cuando buscamos que el estudiante eh, pueda desarrollar ese enfoque de derechos, los estudiantes, buscamos que los estudiantes sean más autónomos y se hagan responsables de sus actos. Ok, eres consciente de esta falta, entonces tienes que asumirla, ¿no? Porque parte de los derechos, también, así como tienen derechos, tienen que cumplir sus deberes, ¿no? Es importante que nosotros, desde el enfoque de derechos, podamos fomentar la autonomía y la responsabilidad como parte de la disciplina, ¿no? Los estudiantes tienen que ser conscientes de reconocer críticamente y ser responsables de sus actos. Ok, vamos con la número 9, enfoque intercultural. A ver, voy a dar lectura y vamos a ver cuál es la idea central del enfoque intercultural. En una actividad de capacitación en la que están participando todos los docentes de una institución educativa, tres docentes comentan sobre la idea central del enfoque intercultural.
¿Cuál de los docentes expresa un comentario acorde con este enfoque? Solamente parte de las dos estas palabras. ¿Qué significa intercultural? A ver, ¿qué podrían decir? Paula, Gabriel o Juliana tiene un comentario acorde con el enfoque intercultural. Vamos a ir cerrando un poco esta parte. ¿Qué nos dice Paula? La idea central del enfoque intercultural es que los estudiantes valoren y conozcan la historia y el pasado ancestral que todos compartimos para que se identifiquen con sus raíces. Solo al sentirse orgullosos de su pasado podrán aprender a valorar y respetar a todas las culturas. Aquí pone énfasis solo en su pasado, su orgullo por su pasado y según ese orgullo va a poder respetar las otras culturas, ¿no? Está siendo muy interiorizando solo a su cultura, ¿no? Recuerden que el enfoque intercultural es ese diálogo entre las culturas, ¿no? Sin ser una mejor que otra, por eso es intercultural. Entonces, aquí no vemos esa idea central. ¿Qué nos dice Gabriel? La idea central del enfoque intercultural es que los estudiantes conozcan y aprendan sobre las distintas comunidades indígenas que existen en el país, que reconozcan las características de cada una y que valoren su cultura y tradiciones. Aquí solo estamos viendo la descripción de las diferentes culturas. Conozco sus características, conozco que existen estas culturas, pero no veo que hay una interrelación, que es lo que nosotros realmente esperamos con el enfoque intercultural. Entonces aquí vemos que en el caso de Juliana, la idea central del enfoque intercultural es que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural. Ese es el primer elemento. Y eso no necesitas irte a zona rural. Desde la propia escuela en la zona urbana vamos a encontrar que hay diversidad cultural. Y aprendan a valorar las diferencias existentes. O sea, existen diferencias entre las distintas personas, entre las distintas culturas, pero voy a valorar esas diferencias respetándolas y enriqueciéndose de ellas, ¿no? Entonces, esa es la idea central del enfoque intercultural. ¿Qué es lo que se busca? Que reconozcamos esa dinámica que hay entre las diferentes culturas. Hay una interrelación que no exista dominación, ¿no? Que debemos respetar, valorar las diferencias. eh, la posibilidad del diálogo y que se pueda enriquecer mutuamente. Entonces, ese es el diálogo intercultural, interacción equitativa mediante el diálogo y el respeto mutuo. De esa manera estamos fomentando el enfoque intercultural. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a colocar las claves, quedaría la 10 para que ustedes puedan continuar resolviendo y de esta manera vamos a concluir esta primera sesión. Voy a compartir las claves para que ustedes luego puedan comprobar y revisar el material. Un gusto para todos los que se han conectado en esta primera sesión y para todos los que han participado de manera activa en este desarrollo de esta primera sesión de conocimientos pedagógicos curriculares generales. Muy buenas tardes. Gracias, Beatriz. Gracias, Karen. Aquí tienen las claves para que puedan ustedes cotejar sus respuestas. Que tengan un bonito fin de semana.